Mm. Sí, sí, total. Y el segundo tema que quería ahora profundizar es, has apuntado un poco a esta, a veces, dependencia, ¿no?, de los maestros o idealización que a veces se produce, ¿no? Y creo que esto a veces sucede bastante en el mundo del autoconocimiento, que claro, uno entra allí, ¿no? Pues con su identificación, ¿no? De que pues soy Alex, que tal, con mi historia, con mi pequeñez y claro, ¿no? Pues tiendes a idealizar al maestro, Al a la persona. acompañante maestro, sí, sí. Exacto. Y, y bueno, ves también al final la, digamos que hay mucha gente que se engancha en esto, ¿no? Que se queda allí, pues, y de las dos partes, tanto de la parte del discípulo como la parte del maestro, ¿no? También maestros que claro, pues que se acaban enganchando a tener discípulos, a tener gente que vayan ahí detrás, ¿no? Un poco, pues, Y ahí la importancia muy, muy, muy grande de discernir a quién le das tú tu confianza. Porque si el maestro realmente no es libre, no hay cosa que enganche más que la paternidad espiritual. mm, mm, El dinero engancha, el poder político, la erótica del poder, pero la paternidad espiritual aún es mucho más peligrosa mm, porque mm, dominas conciencias. Entonces, mm, la grandeza del maestro es el acoger al discípulo como un regalo que la vida le da o como una llamada también al acompañamiento, pero mm, siempre sabiéndose canal. De manera mm, que la gran, o sea, que el gran paso del maestro, como los padres cuando dejan que los hijos vuelen mm, del nido, saben, es un momento de pobreza, pero saben que si se enganchan y les retienen, no les ayudan a crecer. mm. Pues en el Total. camino espiritual, los maestros, el proceso es ese. Es decir, ser suficientemente libres para decir, ya eres adulto en el espíritu, ahora ya vete y haz tu propio camino. Mm, Y eso es fundamental. Y vigilar cuando buscamos maestros, porque como vamos desorientados, pues, pues de alguna manera cualquier persona que viva algo que yo no vivo, ya me arrimo. Entonces, mm, sepas discernir también lo que te puede aportar, pero que si esa persona aún está en camino de su propia realización más integral, entonces también ten presente que esa persona está también en su proceso. mm, Y entonces no hace falta tampoco, porque o por desgracia, personas que estén en una conciencia permanente del ser, pues son muy contadas. Pero hay mucha gente que están realmente haciendo procesos espirituales importantes, que van más adelantados que nosotros, que nos ayudan. mm, Pero entonces también es importante tener claro que en la última palabra, el último maestro siempre lo llevo dentro. Y puede surgir un momento en que el maestro mío interior me diga, ahora ya, se te ha acabado ya el acompañamiento este. mm, Luego vengan o nuevas personas en tu vida, o pueden ser libros o circunstancias, o lo que sea. Pero el maestro ya, o sea, mm, moverte bajo otras. Y ahí es muy importante el discernimiento, mm. el saber discernir. No siempre es fácil en estas Sí, cosas. sí, sí, esto creo que es un tema importante, interesante, porque al final, claro, nos lleva a esta combinación que creo que es algo que tú también trabajas mucho, que es la integración también de lo psicológico y lo espiritual, ¿no? Porque si uno no hace un trabajo psicológico de, pues,
trabajar todos mis temas con papá, con mamá, con emociones, con heridas que hay en el pasado, claro, entramos en el camino espiritual, pero si no hacemos este trabajo psicológico, después este mismo patrón que teníamos en nuestra mente, pues asociado a papá y a mamá, lo asociamos al maestro, lo asociamos a cualquier otra cosa, ¿no? A una relación de pareja y lo vamos repitiendo. Vamos proyectando nuestro mapa mental y emocional a las situaciones, y yo por eso estudié psicología, porque realmente no pensaba hacerlo, me interesaba el tema, pero al caer 2 meses allí con Tony de Mello en India y darme cuenta de cómo ese trabajo más de conciencia de lo psicológico me enriquecía y me complementaba el proceso que había hecho previo en Arunachala de despertar espiritual, me di cuenta que es muy importante la integración. La integración, porque la paradoja de estar ahora en el espacio y en el tiempo es que la vida nos da un cuerpo para que podamos vivir la comunicación, la relación con los demás a través de lo físico, y nos da un yo psicológico, mental, emocional, imaginativo, la memoria, el inconsciente, todo lo que tú quieras. Todo lo que diríamos un cuerpo que estaría en la frecuencia del astral, digamos así, ya no lo denso, no material. Y todo eso pues forma parte, el tener conciencia y trabajarlo, forma parte del camino de crecimiento. Porque lo que pasa es eso, que es una filigrana el vivir simultáneamente los 3 niveles, el psicológico y el transpersonal. ¿Sabes cuál es aquí la pega, el problema, la dificultad? Que uno desearía, pues cuando a los 40 años dice, esta es mi agua. Oh sí, pero a los 45 igual entonces ya te han venido dos hijos o 3 y ya entonces te han cambiado la vida. Y ya has de reencontrar, reformular cuál es ahora de nuevo mi agua. O cambias de trabajo, o se te acaba un trabajo, o te sacan en una crisis, pierdes tu trabajo. Entonces la vida es muy dinámica. Entonces es como un camino permanente de reajuste, ¿no? Y ahí estamos. Y entonces no es lo mismo una psicología del adolescente que tiene toda la vida en su mapa, está toda la vida aún por estrenar. No es lo mismo que la vida del hombre maduro de 35, 40, 45 años, que está en una fase ya de saber más o menos qué capacidades tiene, de tener una historia detrás, tiene un nivel de conciencia de sus emociones ya mucho más fina que la del adolescente, y no es la misma del que está como yo ya en la bajada final, que ya en el tobogán, que el cuerpo cada día, que es la época de las pérdidas de sensibilidad física, yo con mis audífonos, mis gafas, a muchos niveles, pues claro, tienes pérdidas de personas en tu vida que mueren, que trascienden, muchos tipos, pérdida de memoria, a veces las palabras no te vienen, y también aceptar todo eso pues con paz y con gozo y con conciencia, pues, y ver también pues qué necesitas incluso para que la bajada no sea tan rápida, mantener una cierta agilidad, trabajar lo físico, el deporte, las técnicas corporales de todo tipo. Yo creo mucho en ello. Y como tú también apuntabas, si en algún momento de tu vida sientes que necesitas ir al técnico, de la misma manera, yo soy mucho de ir lo mínimo posible a los médicos. Los médicos conmigo se arruinarían.
pero la verdad, todo lo que puedo solucionar descansando con el cuerpo o con unas hierbas, tomando un té, una tisana, prefiero más que una medicina. Pero es verdad que en algún momento, pues, necesitas, si te faltan información o según los síntomas, vas al técnico. Entiendo en la misma línea que la vida es una gran maestra, también una gran psicóloga, ¿no? Los amigos, gente con quien puedes hablar, la familia, pero hay momentos realmente que puede ayudar ir a casa al experto. A mí me ha ido bien hacer procesos terapéuticos y me ha ido bien pues hacer trabajos de grupo, de expresión corporal, de danza, no sé, todo tipo de marcha nórdica, todo me sirve. Qigong, yoga desde bien joven hago, y todo eso veo, lo digo porque la espiritualidad no es una desencarnación, es una integración y dándole profundidad y sentido y expansión, en que también incluyes a los demás, pero no niegas para nada la bondad y la necesidad de trabajar tu yo individual. Hablamos el ego en sí no es malo, el ego es mi yo individual. Lo que es malo es que eso se viva separado de los demás y en competencia. Entonces eso se me hincha como un globo, no el cuerpo, pero sí el alma. Entonces yo. Y eso no hay nada más ridículo porque te autoengañas, te identificas con un personaje que no eres. Eres mucho más amable, te van a amar mucho más si perciben que tú eres humilde y te presentas, pues eso, con el zapato y la alpargata, con tus sombras y tus luces, vas a ser mucho más amable porque los demás se van a sentir mucho más próximos a ti que si vas poniendo barreras con un ego que pretende ser muy diferente, mucho más grande, mucho más grandioso que la persona que tienes delante. En ese sentido sí que dicen, cuando decimos tiene mucho ego, lo decimos en sentido peyorativo. Pero cuidado porque cultivar el ego no es malo. Darse cuenta de los regalos que la vida te ha dado, y darte cuenta pues que eso, ponerlo al servicio de los demás, esa es la autoestima. Si yo digo, no, yo soy muy pobre, muy pobre, muy pobre y no sirvo para nada, mentira, la vida no me ha hecho que tenga capacidades y posibilidades. Pues las tengo que potenciar, me las tengo que creer, las tengo que potenciar y las tengo que poner al servicio de los demás. Y entonces los dones pues se transforman en carismas, en dones que sirven a los demás. Y entonces, curiosamente, tienes la autoestima muy bien puesta, pero ya no engañándote, autoestima que conoces tus valores y tus capacidades, pero también autoestima que quiere decir que te quieres como eres con toda tu pobreza, la que descubres y que bien que te pesa, bien que te gustaría ser mucho más libre, pero eres lo que eres y te quieres así. ¿Por qué te quieres así? Porque cuando callas, yo es que no puedo hablar de estas cosas porque porque hablo me suben las palabras como desde el estómago. Tú realmente callas y te abres, es que sientes lo que llaman algunos el abrazo de la presencia. Sientes la vida que es luminosa, que es amorosa y que te envuelve y que te dice, a mí me estás bien, yo te quiero como eres. De tal manera que si no te quisiera te desintegrarías. Te estoy dando la existencia. Entonces la autoestima es descubrir que aprender a quererte así, ¿no? A tu yo individual. Entonces decir, me gusto con el don que la vida me ha hecho y le agradezco permanentemente, pero también me gusto con mis sombras que me marcan camino a crecer aún. Yo quiero continuar madurando hasta que me muera.
Si un día descubro que ya no hace falta que madure, ese día ya seré viejo de verdad. Mientras tanto, solo tengo 74 años. Pero que tampoco los tengo, porque solo tengo un presente total. La única realidad que de verdad tengo. Pues entonces yo quiero continuar haciendo proceso, siempre con la ilusión de que más que ayer y menos que mañana. Mañana, si me abro, mi plenitud va a ser aún más grande. El ermitaño, hablando de estas cosas, decía, la vida, como es en el Nuevo Testamento, San Juan dice, vamos de gloria en gloria. Y él para explicar eso decía, mira, no es un dedal lleno de agua, es pleno. Un vaso lleno de agua es pleno. Un cubo, un pozal es lleno. Un océano está lleno. Todos viven la plenitud, pero no hay la misma agua. Es diferente. Entonces eso lo explicaba como metáfora para decir, ves, cuando tú te abres al ser, es que dices, los andaluces, yo a veces cuando salgo de la meditación digo, no se puede aguantar. No se puede aguantar diciendo que son muy salados. Entonces, como quieren decir, es que es demasiado. Tienes una sensación de plenitud, pero es que al día siguiente no se puede aguantar aún menos, o sea que aún es más. ¿Comprendes? Entonces, la vida es así. Y entonces te das cuenta que es un regalo permanente, pero un camino también permanente de negación de un yo cerrado en sí mismo y que quiere controlar. Y en ese sentido, si tú estás en la luz, no te preocupes que la oscuridad ya va a querer también tapar tu luz. ¿Me entiendes? A Jesús, ¿quién le mataron? Los que tenían muy claro el bien y el mal, la gente religiosa de su tiempo. ¿Por qué? Haciéndote hombre, o sea, siendo humano, te haces divino. Entonces, la humanidad atrapada en el deseo no soporta la libertad. Y, ¿me entiendes? Y confronta, interpela demasiado. Y solo la gente pobre y humilde de corazón, entonces son los que se abren a la luz y a hacer camino. Si una persona tiene muy claro ya lo bueno y lo malo, pues mira, para él que se lo confite, fenomenal, pero dudo mucho de que algún día sea feliz. El problema es que luego haces infeliz a los que no piensan como tú, porque tú tienes la verdad, lo tienes muy claro. Y al final, perdona que es una digresión un poco extraña, un poco... No, no, no. De esto se trata, de que podamos compartir pues todo lo que va surgiendo, que todo siempre va genial. Y ahora se me